Mi primer encuentro con el psicoanálisis fue curioso. Yo soy médico, trabajo en un centro de atención a drogodependientes y haciendo y preparando una conferencia sobre personajes históricos que hubiesen sido consumidores de drogas, topé con la figura de Freud. Y me llamó mucho la atención cómo, por un lado, Freud con respecto a la cocaína la utilizaba para tratar a sus pacientes, porque fue en su época un tratamiento que se creyó eficaz para los morfinómanos, curiosamente, y también para algunas alteraciones digestivas, pero él fue más allá, y él empezó a probar la cocaína como un modo de intentar ahondar en el psiquismo, y él quería profundizar en cómo funcionaba el psiquismo a través, en parte, de sus consumos de cocaína, que consumía cantidades ínfimas de cocaína. Y ahí llegué yo a la figura de Freud. Me interesó muchísimo, me parecía que lo que estaba haciendo era una especie de ensayo clínico, y me quedé un poco prendado con su figura, pero se quedó un poco ahí en stand-by. Intenté leer algo, pero tampoco me llegó a calar desde otro lado. Hasta que, unos años después, empecé a trabajar con una psicoanalista, porque yo escuchaba a mis pacientes, pero dentro de la medicina yo veía que faltaba algo, a la medicina le faltaba algo. No llegaba a una parte de los pacientes, no sabía llegar a una parte de la historia de los pacientes, de aquello que había detrás, en mi caso, de su sufrimiento y del consumo de drogas. Y cuando empecé a trabajar con esta psicoanalista, con Virginia Chana, empecé a ver cómo los pacientes con los que ella trabajaba evolucionaban de una manera diferente, y empecé a interesarme y empecé de alguna manera a formarme con ella. Y así poco a poco empecé a saber que ahí había un campo que a mí me podía interesar. Casi al mismo tiempo, después de un periodo muy complicado y de mucho sufrimiento de mi vida, y con una persona muy cercana a mí que estaba sufriendo mucho, empecé mi propio análisis, y mi análisis está sirviendo sobre todo para dar un cambio muy importante en mi vida, para pasar a ser una participante activa de mi propia historia, ante mis propias sorpresas también. Y en cuanto a mi práctica clínica, también ha habido un gran cambio, empezando porque los pacientes, desde que yo trabajo con una formación analítica y con una escucha analítica, necesitan mucha menos medicación. Muchas veces los pacientes con los que yo trabajo son pacientes muy graves, que necesitan medicación, pero las dosis y el número de fármacos utilizados son mucho menores y en mucha menos cantidad. El paciente es capaz de ahondar en lo que le pasa, en su propio sufrimiento, y eso, de cara a su evolución, es muy importante en mi campo. Ahora mismo creo que es cuanto más vigente debería estar el psicoanálisis, por la sociedad en la que nos movemos y en la que vivimos, una sociedad en la que, en el campo no solo de la medicina, sino también incluso en lo social, en lo educativo, nos movemos por protocolos en los que todo el mundo es igual, en donde a todo el mundo se le aplican los mismos tratamientos y se tiene muy poco en cuenta la palabra de cada paciente. Me parece que el psicoanálisis lo que posibilita es que el paciente tenga palabra, que el paciente pueda participar también en su tratamiento y en su propia enfermedad. En una sociedad en la que todo está movido por gadgets, en la que la subjetividad individual no existe, en la que el vínculo social se está perdiendo, el psicoanálisis ahí da un lugar al sujeto como individuo, pero sin desvincularlo de los otros. Y de hecho, lo que yo noto es que en el ámbito de la salud mental, que es donde yo más me muevo, muchos psiquiatras, muchos psicólogos están empezando a darse cuenta de que la medicina biologicista, la medicina más tradicional, no es suficiente, entre otras cosas porque deja de lado al humanismo de la medicina, y la medicina, al fin y al cabo, no podemos olvidar que parte de la filosofía. Con lo cual me parece que ahora mismo no está tampoco vigente como creemos, y creo que ahora mismo hay un periodo muy
propenso a que los profesionales puedan pensar que hay otra manera de trabajar en la clínica con los pacientes.